del Señor, y dice así de la manera siguiente en el nombre precioso de Cristo Jesús. Hechos capítulo 24 versículos 10 al 16 dicen así: habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo a Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Tomen su lugar, hermanos y hermanas, alabando y glorificando el nombre precioso del Señor. En este día domingo 26 de abril del año 2026, quiero, hermanos, compartir la primera parte de este tema: una buena conciencia. Es el título del mensaje en esta tarde. Vamos a estar meditando lo que dice la palabra del Señor. Hermanos, en esta tarde vamos a meditar en estas palabras que el apóstol Pablo dice de parte de Dios. Dios bendiga a los hermanos que nos están mirando a través del Facebook, que nos van a mirar en alguna otra oportunidad. Que el Señor los bendiga en cualquier lugar donde se encuentren. Y todos los que estamos aquí, hermanos, ¿qué es para nosotros? Quisiera iniciar con esta pregunta: ¿qué es para nosotros una buena conciencia, hermanos? ¿Alguien me podría ayudar, hermanitos, de los que estamos aquí? Diga usted lo que piensa, lo que siente. No es, hermanos, nada malo que uno diga, bueno, yo creo que tener una mala conciencia, una buena conciencia es esto. ¿Qué es para usted tener una buena conciencia, hermanos? ¿Perdón? Una conciencia tranquila. Gracias, hermana Yadira. ¿Alguien más puede aportar algo más, hermanos? Gloria a Dios. Bueno, busqué, hermanos, en el diccionario secular lo que quiere decir conciencia. Bueno, el diccionario secular dice que conciencia es el conocimiento que el espíritu humano tiene de su propia existencia, de sus actos y de las cosas. Integridad moral y algunas otras más definiciones que por supuesto solamente traje lo que más nos concierne a nuestro tema. Entonces, hermanos, la conciencia es eso: conocimiento que el espíritu humano tiene de su propia existencia, de sus actos y de las cosas. Integridad moral también. Y aquí nosotros hemos terminado de leer unos versículos de la palabra de Dios, donde el apóstol Pablo está delante de Félix para hacer su defensa. Al apóstol Pablo se le estaba acusando. Si usted lee el versículo 5, dice claramente que los que lo estaban acusando, que dice: porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. De eso estaban acusando al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo empieza su defensa con ánimo, empieza a hablar palabras, hermanos. Hermanos, quiero decirles palabras que el mismo Félix sabía de lo que estaba hablando Pablo, porque el apóstol Pablo no era cualquier hombre, hermanos. Era un hombre estudiado, preparado. Él sabía lo que estaba diciendo, y cuando hablaba el apóstol Pablo, hablaba con elocuencia, con respeto. Y hermanos, y él empieza su defensa
Y él decía que de todo lo que se me acusa a mí, llega al versículo 16 y dice: por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Es cierto, me trajeron ante ti, me están acusando de que soy un hereje, que ando enseñando unas cosas que no es conforme a la ley o conforme a lo que ustedes creen. Mas sin embargo, yo no hago otra cosa que predicar lo que está escrito en la ley del Señor. Y yo quiero decirte que yo tengo mi conciencia limpia ante Dios y ante cualquiera de ustedes, ante los hombres. No me pueden probar nada de lo que se me acusa. Yo tengo una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Imagínense, hermanos, el apóstol Pablo no tenía temor de expresar con libertad y decir que tenía una conciencia limpia delante de Dios, hermano. Ahora, hermanos, la conciencia es lo que nos hace ver cómo estamos nosotros. El Señor dijo a través del apóstol Juan de otra manera: si tu corazón te reprende, mayor es Dios que tu corazón. Es decir, hermanos, si tu corazón te reprende, mayor es Dios que tu corazón. Y todos, hermanos, cuando estamos bien o estamos mal, nuestra conciencia es la que nos delata a nosotros, ¿verdad? Lo que nos hace ver cómo estamos delante del Señor. Por ejemplo, veamos, hermanos, solamente dos pasajes. Hay varios pasajes, pero de gente que tenía su conciencia, hermanos, mal delante del Señor. Busque Génesis capítulo 42 y versículo 21 y vamos a mirar cómo estos hermanos de José tenían una conciencia, hermanos, delante de Dios. Dice la palabra del Señor. Busque Génesis capítulo 42 y vamos a leer el versículo 21 solamente. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Veamos cómo aquí el apóstol Pablo, él hablaba de que tenía una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Y los hermanos de José, hermanos, veamos cómo estaba su conciencia. Dice Génesis capítulo 42, versículo 21, dice: y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuanto nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Veamos, su propia conciencia los estaba acusando, hermanos. En ellos había una conciencia que los hacía sentir mal porque habían visto la angustia de su hermano. Cómo él les suplicaba, cómo él les hablaba que no hicieran aquello. Y ellos tenían su conciencia sucia, hermanos. Pues yo quiero decirles, el apóstol Pablo no era así. Él tenía su conciencia tranquila. Lo que él hacía, hermanos, lo hacía para la gloria de Dios. Lo hacía para salvación de los hombres. No así los hermanos de José. Ellos tenían una conciencia, hermanos, no bien delante de Dios y delante de sus hermanos. Entonces, quiero decirles, ahora quiero que miremos solamente para que veamos esto, hermanos, también a los escribas y a los fariseos. Ellos, su conciencia los redarguyó. Busquen en el Evangelio según Juan capítulo 8, hermanos, y vamos a leer lo que dice el versículo 9 solamente. Gloria a Dios. Y veamos cómo su conciencia no permitió para que arrojaran sobre aquella mujer la primer piedra, como el Señor les dijo. Juan capítulo 8, versículo 9 solamente dice así: pero ellos, al oír esto, ¿cómo dice enseguida, hermanos? Oigan, hermanos, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros,
y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Veamos cómo estaba la conciencia de los escribas y de los fariseos. Tenían una conciencia que cuando el Señor les dijo, bueno, porque ellos llegaron y dijeron, Señor, ¿usted qué dice? En la ley de Moisés mandó que aquel que se hallara en el acto de adulterio fuera apedreado hasta morir. Y la respuesta del Señor fue con otra pregunta. Y le dijo, el que esté limpio de todo pecado, arroje sobre ella la primera piedra. Y dice que, hermanos, uno a uno fue soltando la piedra, porque su conciencia no lo dejaba, porque el Señor le dijo, el que esté limpio de todo pecado, arroje sobre ella la primera piedra. Y como ninguno estaba limpio, hermanos, su conciencia lo redarguía. Y desde el más viejo hasta el más joven, soltaron las piedras y todos se fueron. Entonces, hermanos, nosotros bien que sabemos cuando tenemos una conciencia limpia y cuando tenemos una conciencia sucia. El apóstol Pablo, él dice, hermanos, de donde nosotros partimos en su defensa ante Félix, dice en el capítulo 24 de Hechos, versículo 16, dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Esto es lo que nosotros como iglesia, hermanos, debemos aprender. Tener todos los días, el apóstol Pablo dice, procuro tener siempre, en todo tiempo, una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Esto es una responsabilidad que nosotros como hijos de Dios, cada uno, hermanos, debemos aprender a vivir como hijos de Dios. De que nosotros haya una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Que el diablo siempre se va a levantar contra nosotros, siempre nos va a estorbar, siempre van a hablar de nosotros. Pero hermanos, allá el diablo y la gente que quiera hablar de nosotros. Pero nosotros ante Dios nos vamos a sentir como el apóstol Pablo, con una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres, ¿verdad? Qué precioso es que nosotros, hermanos, nuestra conciencia esté limpia. Que la gente hable, bueno, del apóstol Pablo hablaban que venía enseñando otra enseñanza diferente a lo que ellos creían. Y el apóstol Pablo, él dice, yo tengo mi conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Yo no le estoy haciendo daño a nadie. Yo estoy predicando el evangelio, estoy hablando de lo que Dios a mí me dice en su palabra, está escrito en la ley. Yo no he estado haciendo otra cosa, yo he estado enseñando lo que ya está escrito en la palabra del Señor. Y entonces él se sentía con libertad, hermanos, de decir, yo tengo mi conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, debemos aprender a tener una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Que nosotros, hermanos, nadie nos pueda decir, usted hizo esto, hizo lo otro, y que nosotros por defendernos estemos mintiendo. Eso no es tener una conciencia limpia, hermanos. Cuando alguien nos dice algo, hermanos, y que es verdad lo que hemos hecho, es mejor aceptar nuestro error. Es mejor decir, perdóneme, hermano, es cierto, me equivoqué, es cierto, fallé, es cierto lo que dicen, es cierto, me equivoqué. Qué bueno, hermanos, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que aquel que reconoce su falta y se aparta, alcanza misericordia. Pero cuántas veces la gente, hermanos, aparenta estar bien delante de Dios y ni siquiera en su conciencia está bien, hermanitos. Porque hay una conciencia que siempre lo hará sentirse mal. No tendrá paz, hermanos. Una persona que vive una vida fingida, una vida falsa, no tendrá paz, hermanitos. El Señor dijo, no hay paz para los impíos. No hay paz para aquellos que
mienten, no hay paz para aquellos que hablan de su prójimo, no hay paz para todo aquel que hace cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo tenía su conciencia bien limpia delante de Dios y delante de los hombres. Cuando iba a hablar con Dios, tenía libertad para acercarse delante del Señor. Cuando saludaba a un hermano, tenía libertad de abrazar al hermano, de saludar a las hermanas, de saludar a todo mundo. Su conciencia estaba limpia delante de Dios y delante de los hombres. Así debemos aprender nosotros, hermanos, tener siempre una conciencia. Por eso nuestro tema es, hermanos, una buena conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Y yo creo, hermanos, que cuando nosotros tenemos una buena conciencia, nos vamos a dormir y, como dijo el salmista, en paz me acostaré y así mismo me levantaré, porque el Señor me sustentaba. Pero imagínense una persona que no tiene una buena conciencia, hermanos. ¿Cómo podrá dormir esa persona? ¿Cómo podrá dormir? A menos, hermanos, que aquella persona ya hizo callo. Ya le da lo mismo, hermanos, tener una buena conciencia como tener una conciencia sucia. Esa persona ya le hizo callo el pecado ahí. Pero el apóstol Pablo, hermanos, él tenía una buena conciencia. A él lo acusaban de que era un hombre que estaba distorsionando, que estaba alborotando a la gente, que estaba haciendo, hermanos, algo indebido, cuando él no estaba haciendo otra cosa sino predicar la palabra del Señor, esa palabra que lo había cambiado a él, ese Dios que lo había transformado a él. Era lo que él quería comunicar, lo que él quería que la gente supiera. Y, hermanos, tenía una conciencia muy limpia ante Dios y ante los hombres también. Así nosotros también debemos aprender, hermanos, procurar todos los días. Nunca permita usted, hermanos, nunca permitamos que el diablo nos engañe, nos ensucie nuestra mente, que nuestra conciencia esté, hermanos, mal ante Dios y ante la gente. Cuando una persona no tiene una buena conciencia, hermanos, yo quiero decirles, no le puede mirar a los ojos. Siempre baja la mirada. Qué bonito es aprender a mirarse a los ojos. Cuando usted hable con una persona, mírele a los ojos. Cuando una persona tiene una conciencia limpia, ¿no es cierto? Cuando alguien quiere saber y le dicen, dígame la verdad, pero míreme a los ojos. La persona que tiene una conciencia limpia le mira a los ojos a aquella persona y le dice con libertad. Pero una persona que no tiene una conciencia limpia no puede mirarle a los ojos, hermanos. Agacha siempre la cabeza. El apóstol Pablo tenía una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Qué precioso es poder acercarnos a Dios, hermanos, y poder hablar con libertad, con una conciencia limpia. Pero ¿cómo, hermanos, nos vamos a acercar a Dios cuando no tenemos una conciencia limpia? Yo quiero decirles, ni uno no se siente bien, pero eso está en cada uno de nosotros, hermanos. Yo quiero decirles, el apóstol Pablo fue el único que dijo, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Fue el único hombre que dijo aquello. Era un hombre, hermanos, que siempre procuró hacer la voluntad de su Señor. Siempre, hermanos, miren, él lo dijo más atrás, él ya lo había dicho. Busquen en Hechos capítulo 23 y leamos lo que dice el versículo 1, hermanos. Gloria a Dios. Dice Hechos de los Apóstoles capítulo 23, versículo 1, dice, entonces Pablo, ¿cómo estaba, hermanos? Pablo dice, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el día de hoy.
Veamos, ese hombre no se andaba por las ramas, hermanos. Él dice, entonces Pablo mirando, es decir, fijamente al concilio, él no agachó la cabeza, él no estaba ahí titubeando, él no estaba ahí nervioso. Cuando una persona tiene una conciencia limpia como el apóstol Pablo, hermanos, dice que aquí dice la palabra del Señor. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Qué bendición tan grande, hermanos, que el apóstol Pablo podía mirar al concilio sin temor y les dijo, varones hermanos, yo, dice el apóstol Pablo, con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Ahora, hermanos, de verdad, con toda sinceridad, nosotros podríamos decir las mismas palabras que el apóstol Pablo. Nosotros podríamos, hermanos, bueno, el apóstol Pablo miró al concilio. Nosotros podríamos, hermanos, mirarnos los unos a los otros, mirar a los familiares, mirar al patrón, mirar al empleado y decir, yo he caminado con una buena conciencia delante de Dios hasta el día de hoy. Como hijos de Dios, hermanos, déjeme decirle, debemos procurar tener siempre una buena conciencia, y esto solamente se logra, hermanos, teniendo una buena comunión con el Dios de la gloria. Solo Dios, hermanos, es el único que nosotros nos puede ayudar. No es, hermanos, que no nos vamos a equivocar. No, hermanos, todos estamos aquí en este planeta Tierra, y el que diga que ya no se equivoca, que ya no peca, hermanos, pues ya, ¿qué está haciendo aquí? ¿Verdad? Pues ya que se vaya ya con los ángeles. No, estamos hablando de que estamos en un mundo lleno de maldad, lleno de donde todavía pecamos, hermanos. Pero qué bueno es que al equivocarnos, vengamos ante el Señor y le digamos, Señor, perdóname. Señor, limpia mi mente. Señor, limpia mi corazón. Señor, yo quiero tener una buena conciencia, una limpia conciencia delante de ti, Señor. Yo quiero, Señor, siempre mirar a mis hermanos a los ojos. Quiero mirar a todo mundo a los ojos, Señor, a mi hijo, a mi padre, a mi madre. Los quiero ver a los ojos. Qué triste es, hermanos, que como hijos de Dios todavía andemos agachando la cabeza por no tener una conciencia limpia. Yo quiero decirles, hermanos, por ello nuestro tema es una buena conciencia. La iglesia de Dios, todos debemos buscar tener una buena conciencia, hermanos, donde no tengamos, hermanos, que agacharnos, donde no tengamos que fingir, donde no tengamos que ser falsos, hermanos, porque déjeme decirle, cuando no hay una conciencia limpia, hermanos, pues uno saluda por compromiso, uno puede darle un beso, las hermanas se pueden dar un beso, pero eso no garantiza de que tengan una conciencia limpia, hermanitas. No se olvide que Judas Iscariote con un beso traicionó al Señor. No estaba su conciencia limpia de Judas Iscariote. Ya la avaricia lo había, hermanos, agarrado desde hace tiempo atrás. Ya había ido a vender a su Señor por miserables 30 monedas de plata. Y todavía para una señal, por cuanto lo iba a entregar, dijo, a quien yo le dé un beso, ese es. Y cuando llegó Judas Iscariote, entregó con un beso a su Señor. Qué triste, hermanitos. Así, y déjeme decirle, mucha gente sin darse cuenta, hermanos, están todavía bajo la influencia de ese espíritu que tomó la vida de Judas. Viven con una conciencia sucia, una conciencia donde hablan del hermano, de la hermana, donde critican y piensan, hermanos, que están bien. Piensan que nadie lo sabe, nadie los escuchó. Nada más que hay un Dios que todo lo mira y que todo lo conoce.
Y un Dios que dice, no andarás chismoseando, no andarás criticando, no andarás hablando mal de tu prójimo, no andarás hablando. Pero hermanos, a veces, le vuelvo a repetir, si no prestamos atención a nuestro diario vivir, hermanos, sin darnos cuenta, caemos en ese espíritu que tomó la vida de Judas. Ya había vendido a su Señor por 30 monedas de plata, pero todavía, hermanos, iba a donde estaba su Señor y con un beso lo traicionó. Muchas veces nosotros podemos hablarnos, podemos saludarnos, Dios le bendiga, hermano, oh, ¿cómo está? Y hermanos, pero la conciencia, allá hay una conciencia que está en cada uno de nosotros que nos redarguye y dice, acabas de hablar de tu hermano, acabas de hablar de tu prójimo. Hermanos, la conciencia es algo, hermanos, conforme, hermanos, en la Biblia dice que esto, hermanos, en la Biblia se define como un testigo interno o voz moral, como que dice que nos juzga nuestras acciones. Es también una facultad dada por Dios para diferenciar entre el bien y el mal. La conciencia, escuchen hermanos, la conciencia es esto, es un testigo interno. La conciencia es nuestro testigo, hermanos, de lo que nosotros hacemos. No piense usted que solo Dios es el testigo. La conciencia es nuestro testigo de lo que nosotros hacemos. La conciencia es testigo interno o voz moral que juzga nuestras acciones. Y también es, hermanos, una facultad dada por Dios. Dios ha puesto esa conciencia en cada uno de nosotros para diferenciar entre el bien y el mal. ¿Por qué cree usted que cuando los hermanos de José, hermanos, les vino todo aquello, su conciencia los redarguía, su conciencia los hacía sentir que habían hecho mal? ¿Por qué cree usted que los escribas y los fariseos soltaron las piedras? Porque su conciencia no les permitía. No podían tirar la piedra sobre aquella mujer porque ellos mismos estaban mal también. Cuanto, hermanos, Faraón no quería dejar ir al pueblo de Israel, llamó a Moisés y dijo, yo y mi pueblo hemos hecho lo malo. Nosotros somos los que nos hemos portado mal. Su conciencia no lo dejaba estar tranquilo a Faraón, hermano. Déjeme decirle, la conciencia es algo que Dios ha puesto en cada persona. No es algo que en algunos está y en algunos no. En cada uno de nosotros y en todo el mundo donde haya un ser humano, en cada ser humano hay algo que se llama conciencia. Y esa conciencia puede estar limpia o puede estar sucia. Puede estar bien o puede estar mal. En el apóstol Pablo, hermanos, había una buena conciencia. Él decía en Hechos capítulo 24, versículo 16, él dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Todo pecado es una ofensa ante Dios. Todo lo que nosotros hagamos contra una persona es una ofensa ante Dios y no podemos levantar nuestra cabeza cuando estamos mal, hacemos algo indebido a una persona. Debemos nosotros, hermanos, tener siempre una buena conciencia como la tuvo el apóstol Pablo. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, no es que si puedo, si quiero, hermanos, sí se puede si nosotros queremos. Sí se puede si usted y yo nos lo proponemos para tener una buena conciencia. Que nosotros, qué precioso es, hermanos, que nosotros todos los días tengamos una buena conciencia. Pero si nosotros hacemos algo indebido, hermanos, imagínense cómo nos vamos a sentir. Un día, hermanos, me dijo un hombre,
¿verdad? Porque donde trabajábamos era una compañía grande. Le hablo ya hace algunos años. Entonces, hermanos, se unieron las compañías, había mucha herramienta. Y este hombre empezó a tomar algunas herramientas. Y yo le dije, mira, no hagas eso, no está bien. Yo sé que se batalla para comprar las herramientas, pero es mejor tenerlas por nosotros mismos, comprarlas con nuestro dinero. Y me dijo, yo sé que tú vas a la iglesia, dijo, pero si no quieres llevarte nada, o ya de perdida, llévate aunque sea un rastrillo, me dijo, si piensas que lo que me llevo vale mucho. Hermanos, fíjense, yo quiero decirles, muchas personas así, hermanos, viven, robando, tomando lo que no es de ellos. Pero, hermanos, está bien para el que no conoce de Dios. No lo justifico, sino lo hace por su ignorancia, porque piensa que esa es parte de la vida. Pero no para un cristiano, hermanitos. Un cristiano sabe que los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Un cristiano sabe que tomar lo que no es de él, a eso es robar, hermanitos. Y no puede estar un cristiano verdadero, un cristiano donde diga que su vida es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. No puede vivir con una conciencia tranquila sabiendo que lo que hizo no está bien. Y nadie me puede decir a mí, es que, hermano, yo no lo sabía. Hay una conciencia que está en cada uno de nosotros, hermanos. Miren, hermanos, cuando mis niños estaban pequeñitos y los llevábamos a la tienda, no podían ellos tomarse una soda, abrir una golosina, hasta después que nosotros las pagáramos, hermanos. Porque antes de pagarlas, si usted se la está tomando, todavía no le pertenece aquello. Aquello tiene dueño y eso está mal para un cristiano, hermanitos. Pero hay cristianos que en ocasiones, hermanos, será que ya no les incumbe nada su vida espiritual. Pueden tomarlo, agarrar lo que sea, no lo sé yo, hermanitos, cada quien. Pero yo quiero decirles, los niños son niños, hermanos, pero nosotros los adultos somos responsables de nuestros hijos. Y nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos, hijo, eso no se debe hacer. Las cosas las vas a comer o te vas a tomar esa bebida hasta que nosotros las hayamos pagado. Porque, hermanos, somos hijos de Dios, hermanitos. Pero déjeme decirle, cada quien, hermano, yo solamente les estoy diciendo que tenemos una conciencia y que nuestra conciencia debe estar limpia, hermanos. Tener una buena conciencia es, hermanos, vivir una vida acorde a la palabra del Señor. Esto, hermanos, es hacer que nuestra carne se sujete a la voluntad de Dios. Esto no le gusta a la carne le gusta el libertinaje, le gusta hacer todo lo que quiera, pero no nos olvidemos, hermanos, que antes éramos siervos del pecado, pero ahora todos los que hemos creído en Cristo debemos ser siervos de Cristo, debemos estar sujetos al Señor. Pablo, él se consideraba, hermanos, un siervo de Dios. Hoy hay un concepto muy lamentable en el pueblo de Dios. Piensan que ser siervo es, hermanos, ser alguien importante aquí. Es levantarse el cuello y yo soy un siervazo del Señor. No, hermanos, siervo es un servidor de Dios. El apóstol Pablo, él decía, yo pues, preso en el Señor. Él se sentía prisionero de Cristo, hermanos, porque su vida le pertenecía a Dios. Su vida estaba consagrada a Dios. Qué bueno sería que el pueblo de Dios, hermanos, digamos como hay un canto que dice por ahí, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis labios al hablar solamente hablen de tu amor. Que mis manos puedas guiar al impulso de tu amor. Qué precioso que todo nuestro ser, hermanos, sea para Dios. Que la iglesia podamos tener
todos los días una buena conciencia para la gloria y la honra del Señor. Que nosotros podamos estar con una conciencia limpia ante los ojos del Señor, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche? Es importante, hermanos, que nosotros le pidamos al Señor, hermanitos. Gloria al Señor. Ahora, quiero que miremos algo más en la palabra de Dios, hermanos. Busquen en sus Biblias, en la carta a los Romanos, capítulo 9, hermanos. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos, capítulo 9, versículo 1. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia, veamos lo que el apóstol Pablo vuelve a decir, hermanos. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Qué precioso, hermanos. Veamos, el apóstol Pablo dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Y usted sigue leyendo ahí que él, hermanos, tenía tristeza, dolor en su corazón, ¿verdad? Por su pueblo Israel, hermanos. Pero yo quiero decirle, lo que estamos aprendiendo aquí es tener una buena conciencia. Y él dice, verdad digo en Cristo, no miento. Él pone a Cristo de testigo, hermanos. Dice, verdad digo en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Así debe ser la iglesia. Nuestra conciencia, hermanos, nos debe dar, hermanos, como el apóstol Pablo, testimonio en el Espíritu. Qué precioso es poder tener una buena conciencia, hermanitos. Una conciencia limpia ante Dios, ante los hombres. Que nosotros aprendamos, hermanos. Para eso nosotros estamos aquí en esta tarde. Qué bueno sería que nosotros nos humilláramos delante de Dios. Yo no sé porque no es cierto, hermanos. ¿Cuántos de los que estamos aquí todavía ofendemos a Dios, hermano? Yo creo que todos ofendemos a Dios, hermanos. Y yo cuando cometo ahí un error, hermanos, le digo, perdóname, Señor. Perdóname, porque yo soy tu hijo. Pero, hermanos, nosotros tenemos la bendición de pedirle perdón a Dios en ese mismo momento. No hasta que vengamos a la iglesia. No, ahí donde estamos, en cualquier lugar donde hemos cometido algo indebido, donde hemos hablado algo que no deberíamos hablar, digámosle, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque como un hijo tuyo yo no estoy ignorante de lo que dice tu palabra. Más los que predicamos, hermanos. Más nosotros los que predicamos. Nosotros ya no estamos ignorantes. Imagínense que somos los enseñadores y que estemos todavía así, hermanos. ¿O será posible que nuestra mente esté cauterizada, hermanos? ¿O será que nosotros vamos a hacer, aquí nos vamos a detener en esta tarde, hermanos, pero miren, dice la palabra de Dios, no lo digo yo, hermanos, pero veamos en 1 de Timoteo capítulo 4, aquí nos vamos a detener en esta preciosa tarde. Busquen en 1 de Timoteo, hermanos, capítulo 4, y vamos a leer los primeros 2 versículos. Gloria a Dios. ¿Tienen 1 de Timoteo capítulo 4, hermanos? Veamos lo que dice la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada, ¿qué, hermanos? La conciencia. Veamos, hermanos, estos hombres no tendrán una buena conciencia como el apóstol Pablo. Estos hombres en los últimos tiempos, yo quiero decirles, no piense usted que todo aquel que predica la palabra de Dios, que habla de Dios, puede ser un profesional, puede ser un enseñador de la palabra de Dios.
Pero no piense usted que porque es un profesional, porque predica bien, tiene una conciencia limpia, una conciencia buena ante Dios y ante los hombres. No, hermanos. Yo quiero decirles, nosotros podemos ser hombres y mujeres que apenas, si podemos leer bien, si apenas podemos entender lo que dice la palabra de Dios, pero hacedores de la palabra de Dios. Lo poquito que sabemos lo ponemos por práctica. Nosotros los que predicamos la palabra de Dios, hermanos, pidámosle a Dios, antes de ser nosotros expositores de la palabra de Dios, que seamos hacedores de la palabra de Dios, que podamos tener una conciencia limpia. Cuando nosotros tengamos una conciencia limpia, hermanitos, vamos a traer el mensaje que Dios nos dé, y no lo vamos a traer porque le sabemos algo a un hermano. No lo vamos a traer porque le sabemos algo a una hermana. Vamos a traer el mensaje con una limpia conciencia, y hermanos, y que sea Dios hablándole a cada una persona. No porque alguien me contó algo, porque supe algo de la hermana o del hermano, voy a traer este mensaje. No, vamos a traer un mensaje con una limpia conciencia, y que el nombre de Dios sea grandemente glorificado, y que el pueblo pueda recibir la instrucción de parte del Señor. Pero estamos en un tiempo, hermanos, donde cada uno de nosotros tenemos que aprender, hermanos, a probar los espíritus, si son de Dios o no son de Dios, si vienen de Dios o no, porque, hermanos, en los postreros, ¿qué es lo postrero, hermanos? Es antes de lo último, y estamos en esos postreros días, hermanos. Ya estamos al final, y en esos postreros días dice, hermanos, que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto quiere decir, no van a hacer caso a la palabra de Dios. El diablo les va a decir, no hagas caso, hombre, es el hermano Manzano, tú sigue viviendo tu vida, hombre, sigue criticando, sigue hablando, sigue mintiendo, sigue robando, sigue haciendo esto, sigue haciendo lo otro. No le hagas caso al hermano Manzano. Nada más que yo quiero decirles, nunca tendrá una conciencia limpia. Siempre tendrá una conciencia sucia ante Dios y ante los hombres. Pero el apóstol Pablo nos enseña que él, hermanos, dijo en Hechos 24:16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Qué bueno es que cada uno de nosotros nos hiciéramos un propósito, hermanos, y decir, voy a procurar, voy a echarle ganas, en otras palabras, para tener una buena conciencia ante Dios y ante los hombres. ¿Cuántos creemos que el Dios de quien predicaba el apóstol Pablo está en esta tarde en este lugar? ¿Cuántos creemos que ese Dios que cambió al apóstol Pablo nos ha cambiado a nosotros también, hermanos? Hermanos, si el apóstol Pablo pudo tener una conciencia buena ante Dios y ante los hombres, usted y yo también la podemos tener. En esta tarde, pónganse de pie ahí donde están, hermanos. Dios bendiga a los hermanos que nos están mirando, hermano, hermana. Usted también pídale a Dios tener una buena conciencia ante Dios y ante los hombres. A todos los que estamos aquí, hermanos, los que gusten pasar aquí al altar, hablar con su Señor, pueden hacerlo en esta preciosa hora. O allí